Hoy tenemos en las entrevistas de Ifixia a Fran Rego, fisioterapeuta pediátrico y muchas cosas más que ahora contaré. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Bienvenido, muchas gracias por venirte y pasarte por las entrevistas de Ifixia. Sí, pues gracias a ti, Ángeles, María Ángeles, por invitarme. Y bueno, pues aquí estoy para lo que haga falta para servir y para promocionar la fisioterapia y todo lo que tenga que ver con ella. Efectivamente, lo que quiero hablar hoy contigo es de fisioterapia pediátrica y de atención temprana, como no, porque teniéndote aquí hay que aprovechar y bueno, ya hablaremos de muchas cosas más, del primer congreso internacional de fisioterapia pediátrica que estáis organizando y de que tenemos el privilegio de ser patrocinadores y allí nos veremos y de eso hablaremos ahora. Muy bien. Voy a empezar por un mini cuestionario, rompehielos, de preguntas cortitas, de respuesta corta y así damos también un poco de contexto a la gente y ya vamos calentando. De acuerdo. ¿Dónde naciste y dónde vives ahora? Uy, ¿dónde nací? Nací en Caracas, en Venezuela, en el año 1966. Y ahora vivo en Lorca, Murcia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la fisioterapia? Toda mi vida profesional la he dedicado a la fisioterapia pediátrica, en concreto. Yo empecé a estudiar medicina, llegué hasta tercero en Valencia. Yo me vine de Venezuela a los 18 años porque toda mi familia es gallega y mi hermana, bueno, fueron emigrantes gallegos allí después de la posguerra y luego mi hermana pues ya se casó con un valenciano y se vino para Valencia. Luego me vine yo a los 18 años para cuando terminé el bachillerato allí, empezar ya lo que es la facultad aquí porque mis padres iban a venir también. Entonces iban a regresar. Con lo cual empecé a estudiar en Valencia medicina y en tercero me cambié a fisioterapia, empezaba fisio. Y pues ya me gustó y dije, bueno, pues voy a seguir con fisioterapia. Y terminé fisioterapia y esto fue en el año 92, no, al final en el 93, no, 92. Estuve trabajando primero en ATAM, en la Asociación Telefónica de Ayuda a Minusválidos, justamente trabajando con niños con parálisis cerebral y ahí de entrada fue mi primer contacto con la fisioterapia pediátrica y me enamoró. Entonces, 30 años. ¿eh? O sea, 30 años. 30 años, ya sí, un poquito más, casi. Muy Ahora sí. Entonces, luego en el 92 hice una sustitución ahí de 6 meses y ya luego me vine a Lorca, al Centro de Desarrollo Infantil, al Centro Municipal de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, Fina Navarro López, y desde el 93 hasta la fecha estoy aquí. Por lo tanto, he dedicado toda mi vida profesional a la fisioterapia pediátrica y en concreto en la edad de 0 a 6 años. Se dice pronto. ¿Un lugar que te dé paz? Un lugar que me dé paz. Hay varios lugares que me dan paz. Hay muchos lugares que me dan paz. Mi casa es el que más paz me da. Yo me encuentro muy bien en mi casa y en mi hogar, pero fíjate por dónde que el centro de atención temprana también me da mucha paz. Qué gusto. Me llena de estímulos y al final realmente me satisface. Qué bueno. ¿La palabra que más repites últimamente? Palabra, frase. La palabra frase que más repito últimamente es congreso. Palabra clave, congreso. Ahora lo Ahora vamos. el congreso porque estamos en plena organización del congreso, este primer congreso que hacemos de atención temprana, de fisioterapia pediátrica, perdón, y entonces es una palabra que bueno, como estamos en pleno fervor, ¿no? Que queda muy poquito ya, pues yo creo que es la que más repito y el tema que más toco últimamente, ¿no? Ahí vamos. Una manía profesional. Ay, Confes. soy ¿Tienes un alguna? soy un pelín perfeccionista. Entonces, es una manera y un defecto. No quiero que las familias estén muy bien atendidas en el centro, entonces soy un poco maniático en la forma en cómo le exijo también a mis compañeros que las reciban, ¿vale? Busco mucho eso, pues la exquisitez a la hora del trato con los papás y con las mamás. Y a veces me paso un poco. Reconozco que es una manía porque no hace falta tanto, ¿no? Pero yo soy así como, aparte de que el trato sea bien, tiene que ser cariñoso.
es una Entonces, buena. Puestos sí, a tener manías, oye, yo no lo veo un pecado gravísimo, pero bueno. no, el pecado gravísimo es porque realmente profesionalmente tú tienes que atender bien y estar bien en tu sitio. No, hay situaciones emocionales o afectivas que no tienes por qué, pero en atención temprana yo creo que son necesarias. Muy Y, bien. y la Y ya, empatía, ese nivel de empatía. última preguntita así rápida. ¿Qué sueles contestar cuando te preguntan a qué te dedicas? Ah, la fisioterapia pediátrica, siempre. ¿A qué me dedico? A la fisioterapia pediátrica. Toda mi vida me he Muy dedicado a eso. estupendo, pues nada, ahora ya vamos al lío. La pregunta con la que suelo iniciar es ¿por qué estudiaste fisioterapia? Ya nos has explicado que llegaste a través de la medicina. ¿Algo te hizo cambiar de la medicina a la fisioterapia? ¿Qué fue? Sí, a ver, yo cuando estaba estudiando medicina en aquellos años, yo era en los años 89, 90, ¿no? Eh, teníamos el ecuador de la carrera era tercero y teníamos que pasar con todo limpio. Entonces yo creo que a mí me quedó farma y microbiología. Y luego micro sí que la saqué y el farma se quedó ahí. Entonces como que me enfurruñé un poco con la farma, justamente con la medicina, con la parte esa con una asignatura muy concreta que iba pues eso, de medicamentos y de tal. Y eh, Farmacología, ¿no? se iniciaba la fisioterapia prácticamente en Valencia, llevaba muy poquito, y entonces pues dije, pues me voy a probar. Y porque a mí, dentro del área también de medicina, me hubiera gustado la rehabilitación, me hubiera gustado sobre todo el contacto mucho contacto con la gente y el poder observar la recuperación de las lesiones, desde el punto de vista neurológico, de trauma, eso era lo que me gustaba. Y entonces pues ahí también lo tenía en la fisioterapia, y no solamente prescribiendo las sesiones, sino entrando realmente en contacto con el paciente. Y entonces me gustó mucho. Y dije, sigo por aquí. Pues muy bien. ¿Sientes que acertaste? Sí, ¿no? Sí, Seguro. me siento totalmente. Escuchándote, sí, sí, que a veces uno con perspectiva dice, bueno, pues me sirvieron de mucho esos 3 años y Sí, luego además pues siento que mi sitio era mejor en otro lugar o en otra ocupación, ¿no? sí, totalmente. Me siento en pleno y lleno en mi trabajo. Me encanta la fisioterapia y me encanta la fisioterapia pediátrica. Mm. No llevo arrastrando a un médico frustrado, no. De esos que dice, bueno, llegué hasta aquí, no seguiste, te hubiera gustado. No, al revés. Muy bien, lo hice muy bien en ese momento, pero el cambio me gustó y bueno, ya te digo, me enamoró de la fisioterapia en general. Y luego ya cuando tuve ese primer contacto con los niños con parálisis cerebral, ya terminó de definirme un poco hacia dónde quería ir. Ya, muy gratificante trabajar con ese perfil de pacientes doloroso también, porque Sí, pues, emocionalmente hay que estar hecho de una pasta especial, y es- pero gratificante a la vez, ¿verdad? exacto, eso es lo que más te da, ¿no? Lo que más la parte de colocarte en la posición del otro, muchas veces esa empatía es lo que te va, lo que te permite también entender esta especialidad de otra manera, de una Sí, forma distinta a otra, porque trabajas con un grupo que no es que sea más o menos, digamos, vulnerable, ¿no? Sí, hay grupos vulnerables también en adultos, evidentemente, pero el niño, la infancia y el contexto de la familia te llegan a hacer también ver y entender tu profesión de una forma distinta. Y eso no lo tienen otras especialidades de la fisioterapia. es verdad. Y ahora que hablando de entender y de la fisioterapia pediátrica y que tiene muchas caras, lo que pasa es que muchas son desconocidas, ya que tú te has dedicado a la atención temprana durante tantos años. Explícanos tú qué es la atención temprana, para quién, un poco tanto desde el punto de vista del profesional, porque a nosotros nos escuchan muchos fisios que están empezando, que están estudiando y que, bueno, están un poco viendo dónde ponen su tiempo y su especialización y muchas veces no acabamos de entender y desde luego el público en general, a menos que te toque porque tienes algún hijo o hija con una necesidad, la gente, no, en general, la población no sabemos qué se hace y para quién es la atención temprana. Cuéntanoslo tú. Sí, y sí, claro que sí, os comento. A ver,
siempre hay el mismo problema un poco con el concepto de atención temprana, porque muchas veces toman la atención temprana solamente como una intervención hacia la discapacidad y realmente atención temprana en general es una intervención preventiva, a 3 niveles, ¿no? Que ahora luego os comentaré un poquito. Pero bueno, son un grupo de intervenciones que se planifican dentro de un equipo inter o transdisciplinar y que van dirigidas al niño que tiene algún problema o alteración en su desarrollo global o el riesgo de padecerlo, como pasa con muchos niños prematuros, por ejemplo, o ya no solo de riesgo neurobiológico, también de riesgo social, ¿no? Entonces, por eso digo que no solo trabajamos con la intervención en atención temprana con niños que ya tienen una alteración, sino que también con la población de riesgo, ¿vale? Con su familia y con su entorno. Es una intervención, un grupo de intervenciones dirigidas a esos 3 niveles, niño, familia y entorno. Y eso no hay que perderlo nunca de vista, porque evidentemente donde tenemos que hacer que el niño sea funcional y que el niño sea participativo, que es al final el objetivo de toda la intervención, ese es su propio entorno natural. Y para eso tenemos que contar con la familia, con la escuela, con la comunidad, ¿vale? El social, a nivel educativo, a nivel sanitario también, ¿ok? Entonces, implica también la coordinación de muchas entidades que deben formar parte para que esta intervención llegue a un éxito, ¿no? Que tenga su éxito. Cuando antes te comentaba que era una intervención preventiva, es porque nosotros en la atención temprana tenemos la prevención primaria, que son las normas y la información que damos a la población general, hablando con los pediatras y con todo, para facilitar y promocionar el desarrollo infantil. Eso es una de nuestras funciones importantes y justamente la que menos se ve, ¿vale? Luego tenemos una prevención secundaria que es para llevar a cabo con las intervenciones con la población de riesgo. Es una población que todavía no tiene un diagnóstico, ¿vale? Y nosotros vamos a favorecer, sobre todo que si lo hay, en el día de mañana sea lo menos grave posible y si, no, y si podemos hacer que desaparezcan, aprovechando esa neuroplasticidad tan importante que tenemos en las primeras etapas de la vida, pues lo haríamos. Y luego tenemos, claro, son únicas y no vuelven esas condiciones en el claro, organismo no, humano. Por son eso momento, ¿sí? Lo óptimo de la atención temprana es iniciar la intervención, como su nombre indica, de la forma más temprana posible. Y luego la prevención terciaria, que es la que dedicamos ya más, la que va dirigida directamente al niño que ya tiene una alteración, a su familia y al entorno igual, ¿no? Pero aquí ya tenemos un diagnóstico. Y muchas veces la gente se queda solo con esta última parte, no ve las otras dos. Entonces, la atención temprana es muchas cosas. Por eso muchas veces cuando lo queremos equiparar con early intervention en inglés, con esa intervención temprana, no es realmente el mismo concepto. Porque nosotros aquí tenemos una identidad diferente. Repite cómo en inglés, es que no te he escuchado Early bien. intervention. Early intervention. Early intervention, ¿no? Intervención temprana. Muchas veces confundimos ese término o lo hacemos sinónimo, a nivel de investigación y tal, lo utilizan, pero realmente están haciendo intervención. La parte preventiva no entra dentro de ese concepto, o sea, la información a la población general, que sí que entra dentro de nuestro concepto de atención temprana. Nosotros promocionamos el desarrollo infantil, no solamente tratamos con riesgo y con patología, sino que promocionamos la salud, promocionamos el desarrollo infantil. Y eso no está dentro del concepto americano e inglés de early intervention, que es más dirigido a lo que sería la prevención secundaria y terciaria de atención temprana, ¿no? Entonces, todo debe empezar en el pediatra o la pediatra en el centro de salud. Todo debería empezar ahí o antes. Vale. También en el servicio de neonatología. Quiero decir, los niños prematuros, los que nacen por debajo de las 37 semanas de edad gestacional, necesitan, ¿vale? Van a necesitar, a lo mejor muchos, los más tardíos, de 36 o 37 semanas, muchas veces no, pero el resto va a necesitar estar un tiempo, generalmente en las unidades neonatales. Y ahí ya tenemos que empezar la intervención, ¿no? Con el familia y con el niño. Entonces, vosotros recibís a bebés desde 0 a 6 años. Sí, de 0 a 6 años. Vale, muy bien. Y has hablado mucho de la familia y el entorno y es lógico
tiene sentido, ¿no? El contexto en el que más se desenvuelve un ser humano cuando nace es en el de su familia. Luego están los centros escolares, pero inicialmente es la familia. Entonces, me imagino que es muy importante tratar con ellos ciertos aspectos, aparte de los cuidados. Entonces, ¿cómo es esa relación y qué tipo de compromiso se necesita por parte de las familias? Claro, por eso te comentaba antes que yo exigía mucho y tenía mucha manía con la forma en que empezamos a iniciar el trato con la familia, porque un profesional de atención temprana debe tener aparte cualidades técnicas, ¿no? Evidentemente, conocimientos sobre el tema y sobre su especialidad, pero eso como es un conjunto tan interdisciplinar y transdisciplinar, debe tener conocimientos de muchas disciplinas, pero sobre todo dentro de sus cualidades, ¿no? Como persona tiene que promocionar la empatía, ¿no? Si no la tiene, ¿vale? Porque necesitamos muchas veces ponernos en el lugar de esa mamá y ese papá que tienen un bebé que no esperaban, ¿no? Hmm. Eh, ellos esperaban un bebé a término, gordito, mofletudo, tan lindo y tal, y de repente viene un niño prematuro. Entonces, todas las recomendaciones de la suegra, de la madre, de la tía que habían tenido, ¿no? Que eran mujeres que habían estado embarazadas y habían parido previamente, esos niños tan hermosos, pues todas esas recomendaciones no les sirven de nada. Y entonces entra en una situación, no sirven de todas maneras porque cada parto es diferente, ¿no? Pero, y cada mujer es distinta, ¿no? Pero bueno, todo eso se podía asumir dentro de un niño término, por ejemplo, cambia completamente con un niño prematuro, con un niño con discapacidad. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de la familia, entender por dónde están pasando para poder conseguir que se adhieran al tratamiento, ¿eh? Que confíen en nosotros. Porque parte de todas las intervenciones que nosotros tenemos que hacer con la familia, ese niño no va a mejorar porque reciba 2 o 3 sesiones de fisioterapia, de logopedia o de estimulación a la semana en un centro. Todas esas estrategias terapéuticas tenemos que introducirlas en las rutinas de crianza. Y para eso hay que respetar la culturalidad, la forma de criar de cada familia y introducir ahí nuestra mano terapéutica. Y para eso necesitamos una conexión perfecta con la familia. Y eso por eso hablo de empatía. Y por eso hablo de esa conexión, de sabernos poner en ese lugar para entenderla. Cuando eso lo hacemos, va todo rodado, ¿no? Ya, nadie nos enseña a ser padres y menos a ser padres de niños con necesidades no estándar, dejémoslo ahí, porque lo que tú dices, las expectativas son de todo va a ir fenomenal y cuando de repente te das cuenta que tienes que modificar tu vida para cuidar a tu bebé, si a veces yendo todo medianamente normal ya nos saca del carril la paternidad y la Sí, sí, sí. maternidad. Tú lo dices mismo, si ya el hecho de la maternidad y el hecho del embarazo ya es un hecho pues, diferente, ¿no? Que te lo encuentras, lo tienes que vivir, lo vives con alegría y estupendo, pero es una cosa nueva y te vas a enfrentar a algo nuevo, al primer parto, aquello va a ser estupendo y bueno, estupendo y con miedo, ¿no? Con todas esas vicisitudes que se tienen normal. Viniendo un niño normal, pues ya no pasa nada, todo eso se olvida, ¿no? O sea, parece que para que, bueno, pues estupendo, aquí estamos todos y seguimos, pero cuando algo se tuerce, y justamente, y muchas veces donde no podemos hacer un diagnóstico previo, un prenatal, porque a lo mejor algunas cosas sí que podemos contemplarlas antes y ya la familia tiene en sus manos la decisión, ¿no? Pero un niño prematuro no. La mayor parte de los niños prematuros, por ejemplo, se presentan de forma espontánea. Quiero decir, de repente ha habido alguna situación fisiológica que ha provocado un parto prematuro. ¿Vale? Y entonces ya nos encontramos con una mamá que tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales, con una situación de que si ya de por sí tenemos una prevalencia elevada de la depresión postparto en los partos normales, simplemente por la locura de las hormonas que suben, que bajan y tal, y alteran la situación mental de la mamá, imagínate cómo aumenta esa prevalencia cuando encima tenemos un niño con prematuridad o un niño con algún tipo de discapacidad. Se dispara. Entonces, todo eso, los profesionales que estamos en contacto con el niño y la familia, tenemos que trabajarlo.
todo eso es lo que os encontráis vosotros Sí, cuando son cooperadores necesarios. Así es que, y has notado, claro, en 30 años o más de ejerciendo, habrás notado mucha diferencia en los patrones de comportamiento de las familias, ¿no? Y también en la práctica de la fisioterapia con los bebés habrán cambiado un montón de cosas desde que empezaste hasta ahora y también claro. el comportamiento de las familias. Sí, fíjate que antes, cuando yo empezaba, estábamos en el tiempo de la estimulación precoz. No se llamaba atención temprana, se llamaba estimulación precoz. Y centrábamos todo nuestro trabajo y todas nuestras herramientas en el niño. Hmm. La familia ni siquiera estaba con nosotros en las salas. Trabajábamos, cogíamos al bebé, lo metíamos dentro de la sala y trabajábamos nosotros con el niño. Esa era la estimulación precoz, los años 80. Sí. Y poco a poco, claro, la ciencia ha ido evolucionando, y nos ha dicho que trabajar directamente con el niño no vale. Porque ese niño, como decimos, va a estar luego en un entorno, y los estímulos que tiene que recibir no son estímulos intensos en momentos concretos en una sala de fisioterapia o de logopedia para poder cambiar si queremos intervenir realmente en su neuroplasticidad y modificarlo, sino que tenemos que intervenir en el entorno, en la familia. Entonces, pues, cuando llegaron el concepto nuevo de atención temprana, se cambió el de estimulación precoz y pasó a atención temprana, y ya la atención temprana ya va dirigida al niño, a la familia y al entorno. Entonces ya fue cambiando todo el paradigma de intervención del modelo del experto, donde era el experto el que daba las órdenes y le decía a la familia lo que tenía que hacer, sin importar, ¿eh? Sin Las- importar para nada las las- necesidades de la familia y lo que para la familia era importante, que a lo mejor tú no lo estabas viendo y no lo tenías en Claro. cuenta. Y entonces no lograbas una adherencia. Entonces, claro, claro que sí, lo diferente, he pasado por esos distintos paradigmas hasta que tenemos actualmente, ¿no? Que es la promoción del desarrollo y además, o sea, el prevenir y trabajar las situaciones de alteraciones ya diagnosticadas. Pero empezamos ya promocionando el desarrollo. Y que seguirá evolucionando, seguro. Claro que sí, la ciencia sigue adelante y nos va haciendo cambiar y adaptándonos a lo nuevo. Y debe ser Sí. así. Van saliendo herramientas nuevas también, pero eso también hablaremos. Entonces, sin ánimo de que te metas en ningún charco muy, muy, muy profundo, ¿qué reto crees? Porque, claro, la atención temprana está dentro del sistema público de salud. Y bueno, no sé, siempre estamos con ese tira y afloja entre lo que es práctico, lo que puede ser los recursos, las personas. Entonces, ¿a qué reto crees que se enfrenta el servicio de atención temprana ahora mismo? ¿Crees que es el reto más potente que tienen Sí. delante? Mira, el reto más potente es que tengamos una legislación equitativa, sobre la normativa de atención temprana en todo el Estado, que no la tenemos. Entonces, cada comunidad autónoma, como tiene asumida las competencias tanto en sanidad como en servicios sociales, mira, por ejemplo, en la región de Murcia corresponde a servicios sociales la atención temprana. En la Junta de Andalucía corresponde a sanidad. En Cantabria está dentro de salud también. Y así en cada una de forma distinta. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si tú vives en Cantabria, prácticamente cuando nace el bebé lo atienden de forma inmediata. Porque el protocolo de depilación es muy rápido. Si vives en Murcia, el protocolo de depilación es mucho más largo. Tiene que pasar por varias instancias hasta que llega finalmente el niño al centro y es atendido. Con lo cual tendríamos que cambiar esa velocidad. Hay un agravio comparativo en la forma de atender y en la rapidez en la derivación, que esto es una cuestión muy importante. Cuanto más cerca estemos de salud y cuanto más dentro estemos del área de salud y de sanidad, más rápida será la derivación. ¿Vale? Pero claro, si pertenecemos a otras consejerías y a otras concejalías, en este caso, porque yo dirijo un centro municipal que pertenece a la Concejalía de Servicios Sociales, pues claro, la derivación por ley sigue unos pasos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta que el niño llega, pues verdaderamente hay un conflicto. Por lo tanto, necesitaríamos tener una ley y una ruta a seguir que ya ha sido propuesta por las asociaciones y por los expertos, y se publicó ya en el BOE, en el BOE, perdón, y tenemos una línea que seguir, pero todavía está esa ley de mínimos a nivel estatal que equipare un poco la situación en todas las comunidades autónomas o que exija unos mínimos a la parte legislativa en cada una de esas comunidades autónomas que tienen las competencias, que es un reto por conseguir. Porque sí, tenemos la gratuidad,
pero ¿cuándo tenemos la gratuidad? ¿Cuándo me llega el niño? Porque yo, si el niño me llega con 1 mes, estupendo, pero si el niño me llega con 5 meses, ya voy reduciendo posibilidades, aunque sea gratuita la intervención. No se trata solo de eso, se trata de que sea efectiva. El tiempo, en el caso de los bebés, es muy importante. Nosotros lo vemos también por Craneamed, con el tema de las asimetrías craneales, que estamos viendo que se están movilizando las familias buscándose la vida en la fisioterapia privada para solucionar a tiempo, porque ese protocolo de derivación toma unos tiempos que cuando llegan al servicio que les hayan, o bien al de rehabilitación o al de neurocirugía pediátrica o al de fisioterapia, muchas veces es demasiado tarde y ya tienen un bebé con el cráneo no solo deformado, claro, sino que tiene un ojillo para allá, la oreja no sé cómo y pues bueno. Ese es uno de los problemas que nosotros hemos intentado reivindicar aquí con los pediatras también, el de las tortícolis congénitas y de las plagiocefalias, que si no van unidas a signos neurológicos muy concretos, no nos la derivan de forma inmediata. Entonces, ¿qué ocurre? Esa cabeza sigue una dirección de cierre que no es adecuada, igualmente. Entonces, el problema no lo tienes en ese momento, que lo ves. Ahí no tienes el signo neurológico, pero a lo mejor te va a aparecer después. Si lo que tienes que hacer es enviarla para evitar, no ver que aparezca para derivar, sino es previamente lo que tenemos que hacer. Y ese es el problema que tenemos con muchos pediatras. Hay un plagio, es postural, no pasa nada, ya poco a poco se irá corrigiendo, sin problema. Claro, bueno, evidentemente, como dices tú, las familias terminan buscando la intervención en la fisioterapia pediátrica privada y en los centros privados porque, claro, no tienes opción de derivación en muchos casos. Efectivamente, y eso es bastante injusto. Sí. Pero bueno, hemos dicho que no nos íbamos a meter en charcos profundos, pues no. Vamos, no podemos arreglar el mundo hoy. Porque claro, todo pasa por la billetera y eso pues no tiene gracia. No hay. Luego, muchas veces hacemos de menos los aspectos estéticos porque realmente no es de vida o muerte, tal, pero eso a lo largo de tu vida hace mella en muchas cosas. Por no hablar de las ortodoncias que se dan por ese tipo de cosas y gafas, problemas de coordinación. ¿Son cosas de vida o muerte? No, pero mejoran tu calidad de vida bastante a lo largo del tiempo. Entonces, es que, a ver, hay una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta desde el punto de vista de la intervención y de la necesidad de intervenir en estos casos, porque el desarrollo craniofacial y orofacial, como mamíferos que somos muy tontos, porque somos de los mamíferos más tontos, otros mamíferos nacen caminando y ya son independientes de la madre, no les queda más remedio si no se los comen. Entonces tienes que salir corriendo. Nosotros tardamos 1 año en caminar. O más. Sí, ahora con las pantallas, ahora ya empezamos con las pantallas, ya nos vamos a la edad de 18 meses. Vale, ok. Pero lo único que tenemos un desarrollo importante es en la zona oral y en la zona craniofacial. ¿Por qué? Porque es la que nos va a salvar la vida, porque necesitamos comer y respirar. Y esas funciones tienen que estar muy bien desarrolladas. Y la afectación, la deformidad y la alteración en el crecimiento craniofacial es un muy mal pronóstico neuroconductual. Y muy mal pronóstico para el neurodesarrollo. Y eso es lo que hay que empezar a entender. Lo que hay que empezar a entender para la derivación inmediata. Efectivamente, el tiempo juega. Tú has participado bueno, has estado internacionalmente relacionado y tal. ¿Qué has aprendido de mirar afuera, de cómo hacen las cosas otros países? Que sí tienen en cuenta mucho más esta situación de, por ejemplo, en este caso de las deformidades craneales, sí las tienen mucho más en cuenta para tratar de forma inmediata en ese bebé que vemos la plagiocefalia, que vemos la tortícolis y ahí tienen una derivación rápida. Lo que pasa es que, claro, lo que falla en otros países es el sistema de salud. Claro, nosotros podemos darnos con un canto en los dientes y podemos decir que somos afortunados. Evidentemente, siempre queremos que mejoren las cosas, pero si nos comparamos, tenemos una sanidad estupenda.
¿no? Tenemos una sanidad que con una cobertura que de muchos países vienen aquí para obtener esa cobertura sanitaria, sobre todo. Ya no tanto les importa el empleo y la subsistencia, sino su salud, y saben que aquí la van a tener porque se la vamos a dar. Entonces, eso es lo que en otros países de Hispanoamérica no ocurre. Dependen de los seguros, dependen de los... Otra cosa es que la detección la hagan y sepan que tienen que hacer una intervención inmediata y lo deriven a ellos, pero claro, ahí ya tenemos el agravio comparativo en cuanto al nivel y a la clase social y a la situación económica, el que puede y el que no, porque no hay esa cobertura. ¿Vale? Entonces, ese es el conflicto al revés. Derivan y mandan, pero no tienen una cobertura social o una seguridad social efectiva. Sí, bueno, no hay sistema perfecto, ¿no? Si nos pudiéramos complementar unos a otros, pero no es así. Y al final acaba la palabra desigualdad otra vez. Por otras causas, pero también aparece. Sí, así es, así es. Hablando del estado de la fisioterapia, hablamos ya, vamos a entrar un poquito en materia con la fisioterapia pediátrica en España. La sensación que tenemos nosotros como empresa con nuestros clientes es que es una especialidad, a pesar de que, como comentábamos antes de empezar a grabar, que las especialidades no están legalmente reconocidas, pero la realidad se está imponiendo. Porque los profesionales os estáis imponiendo, os estáis especializando, os estáis formando y, bueno, me da igual que no ponga en ningún decreto que esto... Entonces, la fisioterapia pediátrica estamos viendo que está creciendo mucho como especialidad y que goza de ahora mismo como de un momento así de emergencia, un momento dorado, ¿no? No sé tú cómo lo ves desde tu perspectiva, ¿lo percibes así también? Sí, sí, lo percibo tal cual lo has dicho tú y yo creo que estamos en un momento explosivo, un momento importante para que se nos vea y también para transmitir y que se nos entienda. Mira, desde el Consejo de Colegios de Fisioterapeutas, desde el Consejo General, ya se llevan varios años trabajando sobre los libros blancos, ¿verdad? Y los marcos conceptuales a seguir en atención temprana, en educación, etcétera, que implica fisioterapia pediátrica, ¿no? Y esos documentos marcos son los primeros que han ido saliendo de las distintas especialidades, junto a la de respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La búsqueda a nivel sanitario de nuestra especialidad, lo que sería en medicina como el MIR y nosotros el FIR, eso dentro de la fisioterapia pediátrica es complicado, por eso estamos haciendo tanto ruido, ¿vale? Queremos que se nos escuche, que se haga mucho ruido, porque claro, pertenecemos según qué etapa a diferentes tipos de administración. Porque claro, aquí en Murcia, por ejemplo, tenemos la suerte, y aquí todo en otras comunidades también, pero tenemos la suerte de que el fisioterapeuta pediátrico empieza en neonatología, sigue en el ámbito hospitalario, en las primeras especialidades de pediatría, luego los centros de desarrollo infantil y atención temprana, y a partir de ahí el colegio. Tenemos fisio en todos los colegios. Entonces, claro, tú imagínate, para organizar una especialidad, ¿vale? Y que luego llega hasta el final, prácticamente hasta los 18 años. Entonces, tú imagínate para organizar una especialidad que no depende únicamente de sanidad. Porque un fisio de rehabilitación de trauma, de neuro y tal, que es sanitario puramente, evidentemente todos somos personal sanitario, por supuesto, pero trabajamos en entidades no sanitarias. Trabajamos en el colegio, trabajamos en los institutos, ¿vale? Entonces, formamos parte de los equipos de orientación psicopedagógica, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Es un camino muy largo con muchas partes que corresponden a distintos tipos de administración. Y para colmo, cada comunidad autónoma rige según sus competencias, ¿vale? El cómo organizar sus colegios, cómo organizar sus centros de atención temprana y dónde colocarlos. Entonces, tú imagínate el jaleo que tenemos tanto a nivel administrativo, al no haber una situación uniforme, como al nivel de todos los aspectos que abarcan nuestra especialidad, porque son muchos años. Por eso, me meto ahora con el título del congreso, porque viene el momento de decir infancia, ¿no? Pero iba a enlazar con eso, cuenta, o sea, dale, sí.
de infancia y adolescencia, o sea, quiero decir, vamos subiendo hasta llegar, cubriendo toda esa etapa y caminando hacia la especialidad. Ese es el título, ¿no? Infancia y adolescencia, caminando hacia la especialidad. Y es lo que queremos transmitir ya desde el Congreso, ¿eh? Ver un poco todos los ámbitos que se tocan en cada una de las mesas. Se van a empezar desde los más pequeñitos hasta llegar a los niños que están en el cole, ¿verdad? Hasta los que van a trabajar, o sea, los fisioterapeutas de educación, ¿no? Educativos, que están en los centros educativos. Entonces, claro, esa es la visión que queremos transmitir y eso es sobre lo que estamos trabajando ahora. Por eso, entre otras cosas, María Ángeles, estamos con tanto ruido, porque es una especialidad complicada de poder estructurar para decir, voy a hacer la especialidad de fisioterapia pediátrica. Abarca muchos campos y esos campos dependen de distintas administraciones. Sí, claro, porque dentro de la fisioterapia pediátrica tenemos las especialidades. No todos los profesionales saben de fisioterapia respiratoria en bebés, no todos están especializados en plagiocefalias, que ahí es donde más conozco yo y claro, y eso es la población es lo que nos encontramos muchas veces también con la población y a veces nos preguntan, oye, recomiéndame un fisio pediátrico, ¿para qué? Claro. Y, ¿para qué? Porque todos no hacen lo mismo. Entonces, Claro. Tengo la sensación de que estáis construyendo eso, ¿no? Es como, estamos construyendo los cimientos. Empezáis con que por cierto, has dicho lo del libro blanco de la atención temprana y tú eres coautor, si no estoy mal informada, y además, pues, bueno, también muchas publicaciones y supongo eso, cuéntamelo tú, que ahí me imagino que lo que te motiva a ti, dime si me equivoco, es todo esto que me estás hablando, ¿no? De verlo como un proceso, no verlo solamente como mi día a día en contacto solo con el paciente. Sí, me dedico a todos los campos a los que puedo dedicarme dentro de la fisioterapia pediátrica porque cada uno me llena de una manera diferente, ¿no? Y me da unas satisfacciones distintas y me siento útil hacia los demás también de una manera diferente. Una cosa es mi trabajo desde el ámbito clínico en el centro de atención temprana, ¿no? Con los niños, con las familias. Otra cosa es mi faceta docente con los alumnos, ¿vale? En la universidad, en los posgrados, en los cursos internacionales, ¿vale? Donde trato con diferentes niveles de alumnos, ¿no? Unos son alumnos de grado, otros son alumnos de posgrado, otros son profesionales que llevan muchos años trabajando y que tienen ese interés de seguirse formando que a ti te da también tanta energía y tanto ánimo para decir, ostras, todos vamos al mismo nivel. Parece que los oficios no paramos nunca de formarnos, que decías tú al principio, nos encanta, sí, nos encanta y nos encanta seguir descubriendo. Yo creo que somos dentro de la profesión sanitaria los que más nos formamos con mucha diferencia, ¿vale? Y además con formaciones que nos tenemos que pagar, que a nosotros no nos los cubren los laboratorios. Y hacer los fines de semana. Exacto, y los fines de semana, nada entre semana. Habla de que son normalmente, eso dice mucho. Eso es lo que más dice. Entonces, esa es mi otra faceta. La otra faceta es la de investigación. Dentro del campo, en este caso de la prematuridad, que es mi línea, la prematuridad y atención temprana. Entonces, pues cada una, pues, como te digo, me llena de una forma distinta, ¿vale? El poder ayudar a compañeros con sus tesis doctorales, el poder desarrollar el ámbito de la prematuridad, de la neonatalidad, aportando nuevo conocimiento, pues es algo que te llena de satisfacción, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en ese sentido tenemos, digamos, la base. Nosotros, el grupo con el que trabajamos, tenemos la base muchas veces de formar un equipo donde somos todos, somos clínicos, docentes y investigadores. Entonces podemos tener una visión más global de esa especialidad y del progreso que ha ido teniendo y que hemos ido fomentando, intentando fomentar. En el Congreso, cuéntanos qué puede esperar el que participe en el Congreso, qué puede esperar del Congreso, qué objetivos os habéis marcado. Claro, sobre todo el especialista o el alumno, ya lleve trabajando con el alumno, pues las perspectivas van a ser parecidas, ¿no? Para el alumno le vamos bueno, parecidas en el sentido, pero diferentes, ¿no? Al alumno le vamos a descubrir, ¿no? Un poco los diferentes campos de intervención, porque, como te digo, vamos desde los niños muy pequeñitos, ¿vale? Desde el ámbito neonatal, ¿vale? Hasta el ámbito educativo.
¿no? Llegamos hasta los colegios y hasta los mayores. Entonces va a poder ver, va a poder tener una visión global, ¿verdad? De todo lo que abarcaría la fisioterapia pediátrica, ¿vale? Y luego hay, para el especialista y para que ya tiene una formación, va a poder trabajar en diferentes talleres de forma práctica también, basándonos en los diferentes momentos de la fisioterapia pediátrica también y en las diferentes edades y diferentes tipos de pacientes. Hay de todo tipo de talleres. Talleres de evaluación donde se presentan herramientas nuevas de evaluación, talleres en los que se presentan nuevas técnicas, ¿vale? Y pues en ese sentido se va a poder unificar las dos cosas, ¿no? Evaluación y tratamiento en estos clínicos que llevan más tiempo trabajando, ¿vale? Tienen también muchas cosas nuevas que aprender. Contamos con un panel de docentes y de profesorado en general en el congreso bastante variado y de alta calidad. De muy alta calidad, de cada uno es prácticamente pionero en el tema de lo que va a hablar. Por lo tanto, en ese sentido, yo tengo la garantía de calidad, ¿no? De aportar esa calidad que se pide siempre en los actos científicos, en las reuniones científicas, en las jornadas y en los congresos, ¿no? Tenemos colaboraciones internacionales de formadores y movimientos generales como la compañera que viene de Italia, que es Fabricia, se llama Fabricia Festante. Tenemos colaboraciones también desde Cargill, desde Canadá, concretamente con el grupo. En ellos va a estar Vanessa Tomás y va a estar Hércules Leite, también hablando de su trabajo en concreto, en este caso con niños un poquito más mayores. Entonces, quiero decir, tenemos a nivel internacional un grupo importante y a nivel nacional tenemos de los mejores representantes, ¿no? Que tenemos que están marcando una línea de trabajo, que están promocionándose a nivel internacional y que son un referente también en su tema, en su tema de trabajo y en su tema de investigación. Tenemos a Álvaro Hidalgo Robles, tenemos a Soraya Pacheco La Costa, tenemos a Inmaculada Calvo, sobre todo especialista en el dolor de espalda, ¿no? de los niños y en los programas de prevención, ¿no? para la escuela. Tendremos a Sergio Montero, a Javier Merino, también todos son referentes dentro de su intervención. Tenemos a Guadalupe, que es compañera de aquí, de ASIDO, que desarrolla una nueva escala de hipotonía. Galato Roferrero, que es mi compañero y coautor en todas mis publicaciones, en mis libros, y que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante, muy sencillo también, como dice él, de lo sencillo a lo más complicado, ¿no? De una situación típica de desarrollo, cómo podemos ver cómo va a ser ese futuro neurodesarrollo a través de esas situaciones sencillas, ¿no? De contacto mamá-bebé, ¿no? Entonces, vamos a tener una gama muy importante de profesionales dentro del punto de vestibular, del equilibrio y de la terapia manual de forma más completa. Va a estar Iñaki Pastor, con lo cual es otro referente dentro de nuestra comunidad de fisioterapeutas, ¿verdad? Tenemos un grupo, ya te digo, grande e importante de grandes profesionales. Está también Gloria Pomares, desde el punto de vista de la ortopedia infantil. Espero no dejarme ninguno, creo que estoy nombrando a todos así de memoria. La verdad que el cartel es realmente impresionante. Habéis conseguido que para ser el primero os se haya sumado ahí mucha gente importante e interesante y la verdad es que entonces en definitiva podríamos decir que habéis intentado abarcar con el programa tanto desde el estudiante de fisioterapia hasta el que está en clínica ya desde hace muchos años, ¿no? Sí. No va dirigido solamente a investigación o solamente a docencia o solamente No, claro que no, y además el apoyo de muchos docentes en este caso es interesante. Estamos con Elena Piñero Quinto, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, también participa con nosotros. Es decir, dentro del grupo que está Javier Merino, también es docente de la universidad, igual que Álvaro Hidalgo, igual que Soraya Pacheco, igual que Inma Calvo, Sergio Montero, todos. Entonces, en este grupo arrastran evidentemente a un alumnado, ¿vale? Que los conoce como docentes y como
también como en su parte clínica y de su labor profesional, pero luego aparte tenemos técnicos que se han dedicado toda su vida a la parte clínica, que nos van a aportar una experiencia muy importante también aquí, y que, como digo, eso es lo que el que ya tiene una idea o el que ya tiene definido un determinado campo de trabajo dentro de la fisioterapia pediátrica, aquí también va a encontrar el suyo. Claro. Y luego estamos los patrocinadores que entramos con nuestro granito de arena. Quizá nosotros somos los más diferentes con respecto al resto de compañeros de los patrocinios, que son más dirigidos, son ortopedas en general y algunos de ellos con tecnología muy interesante. Nosotros vamos como representación de la tecnología para la evaluación de las plagiocefalias y otras asimetrías craneales. Y quería preguntarte, en vuestra especialidad, la tecnología, ¿cómo de importante es? Hay otras especialidades en que la tecnología ha llegado como una ola y ya se utiliza muchísimo. Quizá esta es, por supuesto, por la vulnerabilidad del paciente y sus características, en la que menos tecnología se puede y se debe utilizar. Y bueno, nosotros nos consideramos realmente inocuos, o sea, Craniamed es inocuo para el bebé, y creo que va a ser importante por lo que hablábamos aquello de la prevención y la detección temprana de ciertas alteraciones que ahora mismo, pues bueno, no. Entonces, no sé, la tecnología en vuestra especialidad, ¿tú le ves una evolución o crees que va a ser muy difícil? No, ha ido evolucionando bastante. En realidad, muchas de las veces más dirigida a la parte de intervención que de evaluación, porque se han ido desarrollando diferentes instrumentos y aparatos de marcha que facilitan la marcha, andadores inteligentes, robots de marcha, etcétera, para entrenamiento y para trabajo. Ortesis también importantes y funcionales que también que han servido a nivel han tenido un desarrollo biomédico interesante también y muy útil dentro del ámbito de la fisioterapia pediátrica, pero de instrumentos de evaluación, pues bueno, claro, es más complicado, es una parte más, es un grupo más pequeño y realmente el poder medir las asimetrías craneales con un dispositivo de software como el que habéis desarrollado vosotros, yo lo considero un avance importante, ¿verdad? Y más cosas que hay por hacer. Nosotros estamos también desarrollando un proyecto que es el proyecto Sigma, aquí en Lorca, que es para la evaluación de los movimientos generales a través de la IA, de una inteligencia artificial, a la que estamos enseñando para poderlos evaluar. De tal manera que las personas que no tengan formación en este tipo de observación también puedan luego, en un momento, utilizar ese software para poder determinar y mandar al especialista cuando el software determine que ese movimiento a lo mejor no es el adecuado, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos va a costar años, ¿eh? Hemos empezado ahora y tenemos una línea de por lo menos 3 años de trabajo por delante. Otros compañeros ya empezaron en Australia con lo mismo y les ha costado, les cuesta, ¿verdad? También están ahí un poco a medio del proyecto. Y claro, el poder desarrollar toda esta tecnología con software, en este caso para la medida de asimetrías craneales como tal, yo lo considero muy importante dentro de nuestro nivel, que nos ahorra muchísimo trabajo y sobre todo que nos da, aparte de ahorrarnos el trabajo, como dices tú, nos da medidas efectivas que te comentaban a ti los compañeros. Es que un niño se mueve, es que a un niño le estás poniendo la goma para medirle y no puedes mantenerlo quieto y no puedes estar diciéndole a la mamá que sujeta completamente la cabeza, porque entonces el niño llora, echa la cabeza para atrás, hace compensaciones y es el craniómetro nos termina dando una medida que más o menos, bueno, algo parecido a la realidad, pero nada que ver, porque muchas veces, pues eso, es complicado tener una medida un poco más exacta. Por lo tanto, instrumentos que mejoren nuestra labor y que nos den la seguridad de cómo ha mejorado una situación con el tratamiento, porque al fin y al cabo es esto. Esta medida de evaluación también va a poner en relieve la importancia de distintas técnicas de intervención a nivel de fisioterapia y la va a tener y lo va a hacer de forma objetiva. No es que has venido tú y has medido con el craniómetro y después variaste tú la medida. No, te la está dando un software, está registrándose de forma objetiva y estás poniendo en valor una técnica de intervención de fisioterapia. Claro, ahí, como decía una clienta, decía, es que estoy contenta de tener una herramienta que
diga o que me ayude a explicar que mis tratamientos mejoran a los bebés y no solo porque lo diga yo, porque al final, y lo que nos interesa a todos de todo esto es que la detección a tiempo de determinadas alteraciones que con fisioterapia, si las coges a tiempo, se solucionan bastante sencillo y si no, pues ya a lo mejor te acompañan toda la vida y luego la adherencia al tratamiento. O sea, unos papás que no compren, que tú lo has mencionado antes, que es uno de los aspectos por los que ha valido la pena integrar a las familias en el proceso de la atención temprana, para que comprendan la importancia de terminar los tratamientos. No, porque se cansan, es normal, los papás se cansan y no es plato de gusto tampoco ver que manipulan a tu bebé. Y si no ves la evolución, pues dices, ¿yo para qué? Y no vamos a entrar ya en el tema inversión de las familias. Entonces, al final, todo esto tiene pues esos dos objetivos, que se acorten los tiempos de detección y garantizar, no garantizar, porque eso no puede garantizar nadie, pero sí que, bueno, contribuir a que las familias comprendan la importancia de la adherencia a los tratamientos. Sí, y lo importante que dices tú, o sea, es que la familia tiene que ver resultados. Si tú estás mucho tiempo tratando, mucho tiempo, y vemos que la cabecita está igual, pero tú insistes en que ha mejorado, y sí, a lo mejor sí ha sido así, claro, el profesional lo nota de otra manera, pero el papá no nota la mejora hasta que pasa más tiempo. Pero si esa mejora se puede cuantificar, ¿no? Y decir, mira la puntuación y mira esta otra puntuación. No lo estoy haciendo yo, lo está haciendo un aparato, lo está haciendo un software. No es mi palabra de ojo de buen cubero, o yo que mido con el craniómetro y modifico la medida y tal, que puedan tener esas dudas. No, no, no. Le estoy poniendo el casquito que tiene unos electrodos, ¿verdad? Unos sensores que van a determinar la variación de esa... No tiene sensores, son simplemente unas marcas visuales. Las marcas visuales, sí, las marcas visuales, pero que se puedan recoger. Por suerte no tiene ningún tipo de sensorización. Al bebé es un gorrito textil con 3 marcadores visuales para que la tecnología entienda que la posición de la cabeza del bebé es la adecuada. Por lo demás, lo hace todo el desarrollo, lo que es la tecnología, el desarrollo que hemos hecho con visión artificial y, bueno, otros componentes. Sí, retiro la palabra sensor. Me refiero a que hay sobre todo lo importante es que haya una situación, una medida objetiva. Correcto. Que los papás puedan comparar un antes y un después de la intervención. Y se les pueda explicar directamente. De hecho, en el informe que se emite a través de Craniamed, lo primero que ves es la foto del primer día y del último. Entonces, es verdad que si solo han hecho 2 sesiones no se ve mucho, pero cuando ya han terminado el tratamiento solo a simple vista, sin ver las cifras de mediciones, dices, wow, pues sí. Y aquí ha habido un cambio, una evolución. Pero no, te digo lo de los sensores, me sabe mal corregirte, pero es una pregunta que nos hacen mucho, que es, oye, ¿esos sensores qué tienen? Digo, no tienen nada, son unos... Es que quien venga al congreso lo verá allí y además es una de las cosas que nos lo preguntan mucho, son los sensores, no son sensores, son unos marcadores, mira, es como una espumita, claro. Un marcador visual para garantizar la posición de la cabeza. Que la tecnología entienda que el bebé está tumbado boca arriba y no boca abajo, por ejemplo. Que podría ser, pero no, así es que nada, por eso me sabe mal corregirte. No, claro que sí. No, es que no es una pregunta que nos hacen muchísimo, entonces pues mira, aprovecho esta... Y es una forma de llamarle yo al punto también de recogida de datos, que es así global, pero que lo que hay que quedarse con esto es lo que comentábamos, ¿no? El poder ser, la importancia de este tipo de software en pediatría, pues es eso, que los padres tengan también un feedback, ¿verdad? No solo tuyo como tal, que es más subjetivo, y de ellos mismos que quieren ver la mejoría, que realmente una medida que se ha tomado de forma objetiva.
La Claro, y cosa si tienes que derivar a otro profesional o tienes que tomar la decisión de decirle, mira, yo creo que está para ortesis el bebé, mete a este profesional o el otro con el informe, con los datos que hayas ido recabando, no es lo mismo que, pues eso, la subjetividad de cada uno. Aunque tengo que decir que he estado presente en muchas sesiones de fisioterapia pediátrica en los últimos meses y alucino con el ojo y con la intuición que tenéis por vuestra experiencia en los fisios pediátricos, que a veces digo, no sé para qué hemos desarrollado nada, si estas personas, la verdad es que alucino. sí, Ahora, es verdad que se agradece el dato objetivo a la hora de tomar decisiones también. sí. María Ángeles, ¿sabes lo que pasa con el fisiopediátrico también? Algo un poco distinto con relación al que tiene que tratar adultos, ¿no? Nosotros tenemos que abusar el ojo mucho más rápido, ¿no? Porque el niño no aguanta el tiempo de intervención o de evaluación que a ti te dé la gana como un adulto, ¿vale? Entonces tú tienes que ir así, chop, chop, chop. Entonces observas la postura, lo ves y me dices, ahí hay una compensación, aquí otra, allí otra. Y al segundo, porque cuando lo desvistes, ¿vale? Y tienes que observarlo y evaluarlo, ya tienes que saber prácticamente cómo está. Porque en 10 minutos es posible que el niño se ponga a llorar, ¿eh? Rompamos la sesión y ya no haya forma de recuperarlo. Entonces, estamos acostumbrados a mucha velocidad en la observación. Y eso es lo que dice, lo que hace que veamos pum, 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 y enseguida, digamos, vemos el conjunto muy rápido y a dónde tenemos que ir. Las, las primeras evaluaciones de bebés me encantan, Claro, porque yo digo, es que El niño tiene un tiempo, el niño es el que marca el tiempo. Nosotros no podemos, hacer una sesión de 50 minutos, eso lo dices tú y se lo cuentas a la familia. La sesión será de 10 si llegamos, o de 15 si nos lo permite el niño seguir, ¿no? Y poder intervenir de forma correcta. Entonces, por eso tenemos que con el niño no hacerlo esperar. Hay que ir muy rápido y hay que, pero con sentido, rápido y con seguridad. Entonces, tenemos que aprender a agudizar mucho el ojo y observar bien la postura. pues ya vamos a ir terminando. Bueno, Solo una preguntita más para las fisios y fisios, para las y los, aunque la mayoría son mujeres, por lo que estamos viendo, y bueno, en la universidad lo veis. ¿Qué le dirías, o sea, cómo les animarías o les invitarías a dedicarse a la atención temprana? la atención temprana. Bueno, le Pues, tiene ¿para que qué perfil de persona crees tú que podría ser? El perfil de persona, a ver, yo creo que muchos de ellos, de que también tenemos otro problema, no en todas las universidades, ¿no? Que ese es el hándicap, tenemos fisioterapia pediátrica como tal. Muchas veces está metida dentro de otras, o sea, de otras asignaturas, como si fuera una parte de otra asignatura, ¿no? Entonces, de métodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchos no tienen la información tampoco al salir, ni la conocen de lleno, ¿no? Ni tienen ese conocimiento de tal. Pero bueno, que se acerquen. ¿No? Les diría que se acercaran a los centros de atención temprana, que viesen el trabajo de los fisioterapeutas pediátricos en este ámbito, ¿verdad? Y yo creo que con eso, directamente, muchos se quedarán enamorados de la intervención con el niño y con la familia, ¿no? Esa persona que tiene ese punto mayor de sensibilidad, de capacidad, ¿no? Y de sentir como a lo mejor sienten otros en un momento determinado la discapacidad, de poderse poner en su lugar, en cuanto estén en contacto, se van a quedar enamorados del tipo de intervención y de todo lo que podemos hacer por esos niños y por esas familias. Entonces, el fisioterapeuta ya de entrada es una persona que lo que busca es ayudar a mejorar una postura, ayudar a mejorar el dolor, ayudar a mejorar el desarrollo. Entonces, esta parte de los bebés es muy completa porque le vamos a ayudar en todos los sentidos. ¿No? En todos los sentidos. Tenemos que velar por su situación neurológica, por situación musculoesquelética, por su situación ósea y craneofacial y por todo su desarrollo global. Por lo tanto, es que cogemos un poquito de cada una de las grandes después especialidades. Por lo tanto, yo creo que es una especialidad muy completa y pues eso, yo creo que viendo nuestro trabajo, enamora.
Los invitaría a ir y, por supuesto, al congreso, que vean los talleres, que se metan en los talleres de neonatología en las diferentes áreas de trabajar tanto con la infancia como con la adolescencia, pero sobre todo con los más pequeñitos de atención temprana, que para mí yo creo que es los que más captan el interés, ¿no? del profesional. Pues sí, la verdad es que tener referentes siempre ayuda y la única forma de tenerlos es viendo cómo trabajan y entonces es un buen consejo, acercaos a ver sobre el terreno cómo es el trabajo en el día a día, que seguro que encuentran un centro de atención temprana cerca en el que les acogen un rato como estudiantes de fisio, porque desde luego sois una especialidad súper proactiva con todo el mundo, lo digo por experiencia, nosotros estamos muy agradecidos y nuestra experiencia con este sector es espectacular. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Nos veremos en Sevilla. Claro que sí, allí ya nos veremos en persona, ¿vale? Ya nos damos un achuchón y un abrazo, porque he estado muy a gusto con me lo bebe. Me voy a acordar, ¿eh? Me lo tienes que dar. Sí, claro que sí, por supuesto, allí estaré, ¿vale? No es un decir, lo No, quiero. no, yo tengo que estar. No, yo voy porque quiero, pero vamos, seguro. Y nos vamos a ver y ya es eso. Pues siempre la cámara es un poco más distante, pero a mí me gusta mucho el contacto personal y el tocar a la persona y tenerla, ¿no? Entonces, pues he estado muy a gusto con tu entrevista, María Ángeles. Muchísimas gracias. Y espero haber cumplido con los objetivos que te planteabas con ella y que todo vaya fenomenal. Y nada, nos vemos ya dentro de nada.